Con su permiso. Excelentísimas autoridades, señoras, señores, amigos todos del Instituto de Historia y Cultura Militar. Buenas tardes. Soy el coronel Gómez de Agüero y soy el jefe de la ponencia de grandes conflictos del siglo XX de la Subdirección de Estudios Históricos. El Instituto de Historia y Cultura Militar les da la bienvenida y les agradece su asistencia a este acto de presentación del libro Bajo el fuego y sobre el hielo, la sanidad en la campaña de la División Azul, escrito por don Juan Manuel Pollato Galán. Don Juan Manuel Pollato Galán nace en Sevilla en 1970 y es director en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, especialista en urología, andrología y medicina sexual. Ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de Granada y Mainz, Alemania. Es miembro correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, así como destacado integrante de las principales sociedades científicas, tanto nacionales como internacionales, de su especialidad, habiendo dictado numerosas conferencias y publicado más de 100 artículos médicos de diversa naturaleza: urología, emergencias y catástrofes, bioética, salud sexual, reproducción humana. Pertenece al consejo editorial de varias publicaciones científicas en calidad de revisor en temas de andrología y de historia de la medicina, y ha recibido importantes menciones y premios académicos por su labor tanto investigadora como asistencial. Desde el año 1993 es médico voluntario de la Cruz Roja Española y en la actualidad compagina su cargo de jefe de la unidad de urología del Hospital de Alta Resolución de Utrera, Sevilla, con la de profesor del Departamento de Fisiología Médica y Biofísica de la Universidad de Sevilla. Es habitual colaborador en medios periodísticos y radiofónicos a nivel nacional. En el terreno de la historia militar ha sido distinguido con el premio Joaquín Albarrán 2003 por sus investigaciones sobre el Holocausto y ha publicado destacados artículos sobre historia de la medicina en revistas tales como Aportes de Historia, Revista Española de Historia Militar, Revista Europea de Historia de la Medicina, y así como varios capítulos de libros monográficos de la historia de la urología europea y memorias académicas de las Reales Academias de Medicina de España. Igualmente ha publicado abundantes contenidos en prensa escrita, en páginas de internet, sobre aspectos de la historia de la medicina militar. El Instituto de Historia y Cultura Militar les da la bienvenida y les agradece su asistencia a este acto de presentación, como he dicho, del libro Bajo el fuego y sobre el hielo. El orden de intervención será el siguiente. En primer lugar, abrirá la presentación el general de división, don José Carlos de la Fuente Chacón, general director del Instituto de Historia y Cultura Militar. A continuación tomará la palabra el teniente general del Ejército de Tierra, don Agustín Muñoz Grande, Galilea, y además académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Posteriormente será el turno del general de brigada, don Manuel José Guiote Linares, jefe de la Brigada de Sanidad del Ejército. Seguidamente intervendrá don Carlos Caballero Jurado, historiador y catedrático de Instituto de Enseñanza Secundaria. El siguiente en el turno es para don Juan Manuel Pollato Galán, autor del libro. Para finalizar y cerrar el acto, volverá a tomar la palabra el general don José Carlos de la Fuente Chacón, director del Instituto, y luego, finalizada la presentación, el autor firmará el libro a quien lo desee y este se puede adquirir en la mesa situada a la entrada de este salón de actos. Mi general, se inicia la presentación. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bienvenidos todos, buenas tardes. Mi general de Ejército del Aire, mi general, excelentísimos señores, señoras, señores. Es un honor para este instituto, como siempre, presentar una investigación, un libro, algo que nos ilumine sobre lo que ocurrió en la historia de España, fuera donde fuera. Este es nuestro cometido, fundamentalmente difundir. Así que les animo a que sigan viniendo a esta casa y disfrutando, como lo hacemos los que estamos en ella, arrestados todo el año por el jefe del Ejército. Yo creo que es un honor para todos nosotros. Se va a hablar de un tema
que es la sanidad, se va a hablar de un campo de operaciones, una zona de operaciones importante, se va a hablar de unos héroes, se va a hablar de unas personas, se va a hablar de ejército, y tenemos la enorme suerte de tener en la mesa al Teniente General Muñoz Grandes. Le sonará el apellido fundamentalmente, Muñoz Grandes, tiene algo que ver, sabe algo, pero como además ha sido mi general hace ya años, no mucho mi general, en el EMACON, no me atrevo a llevar la contraria, estoy firme a lo que él diga, por supuesto, y por eso le corresponde presidir esta mesa. El general Guillote, que tiene el defecto de ser médico militar y granadino. Las dos cosas son difíciles, pero los paisanos nos tenemos que llevar bien. Y impulsa tremendamente todo lo que sea investigación, reuniones, seminarios. En Granada ya es más que conocido, en el resto de España también, y aquí en Madrid, en su unidad, en la Brigada de Sanidad, pues es el jefe. Pues tenemos un historiador que viene, colaborador habitual de nuestra casa, y por último, el autor. Yo digo que hay que estar un poco loco y un poco enamorado para escribir, y escribir quiere decir que se desnuda uno, pone cosas que después ya están escritas. Y aquí que veo que vienen muchos historiadores a hablar de lo divino y de lo humano, y que veo cómo encuentran documentos que no rebaten totalmente, pero que apoyan o no a otras autorías, cada día me da más miedo escribir. Yo, como hijo de médico, tengo una letra que ni yo mismo entiendo. Entonces, cada vez que veo aquí un poco de historia y veo que alguien escribe y se atreve, digo, realmente es valiente. Realmente es valiente. Así que muchísimas gracias por la valentía, por escribir por un tema que nos interesa a todos, y mi general, adelante. Pues muchas gracias, mi general. ¿Está esto funcionando, este cacharro? Perfectamente. Ahora funciona. Bueno, pues muchas gracias, mi general, y debo decir, señoras y señores, que es para mí un motivo de orgullo, como hijo de un divisionario, el participar en la presentación de este libro, que considero que es muy interesante, muy importante para completar el conocimiento de la gesta de la División Azul. Esa gran unidad que el doctor Poyato la define como una poderosa herramienta de Franco a la hora de determinar la presencia y participación de España en la Segunda Guerra Mundial sin perder su condición de no beligerante. Y ciertamente la División Azul participó de lleno en todos los combates más fuertes en ese frente del este que se extiende desde el Ártico hasta el Cáucaso, y de donde se desarrollaron las batallas más duras y sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que esta presentación llega en el momento oportuno, porque en estos tiempos de confusión, hablar de la División Azul es hablar de la España, de sus valores e ideales, que cada día, un día lejano, pues yo juré hace 64 años. Cada vez que he intervenido en la presentación de un libro, me ha gustado hacerme 3 preguntas previas. Primera, ¿quién es el que lo escribe? Segunda, ¿por qué lo escribe? Y tercera, ¿cómo lo escribe? El quién nos lo han explicado ya el doctor Poyato, y nos lo han explicado muy bien, pero yo me atrevo a añadir que creo que entraste, te tuteo porque eres un doctor joven, entraste en el 2003 brillantemente en la historia militar con el premio Albarrán, ¿no? Albarrán, y que es un investigador insaciable que en su trabajo busca la verdad. Una verdad que puede parecer enferma, pero que nunca muere del todo, y si la buscas la encuentras. Esta hermosa frase no me la puedo atribuir yo. La escribió Cervantes hace 400 años en Persiles y Segismunda. Puedo asegurar que el doctor Poyato ha contrastado todas las fuentes de información, las numerosísimas fuentes de información que nos explica al principio del libro, y las ha contrastado
hasta llegar a la seguridad de que lo que escribe en cada página es un hecho cierto y la certeza que podemos tener un ser humano. Pero el saber que entre esas fuentes de información está o ha estado ese gran divisionario que fue don César Ibáñez Carna, al que tuve el honor de conocer y que disfruté de su unidad, y que está también entre las fuentes de información ese gran historiador, el paradigma de los historiadores de la División Azul, que es el doctor, perdón, caramba, no sé por qué, me he pasado de hoja. Bueno, el otro es, por descontar, el historiador don Carlos Caballero Jurado, que pronto nos presentará un nuevo libro y no hablo más de él, para que no parezca que le hago propaganda. El segundo pregunta era el por qué, y entonces yo he encontrado tres motivos. La primera, porque ha quedado el doctor Poyato enganchado al tema de la División Azul y quiere cubrir uno de los huecos que no han sido especialmente tratados, que es la sanidad militar. Segundo, porque como médico quiere hacernos ver la importancia de la sanidad militar en las campañas, que es algo mucho más amplio que el curar heridas. Es fundamental en la recuperación de bajas, en combatir enfermedades que causan más bajas en un porcentaje muy superior que las heridas de combate. Y no tener montado una estructura sanitaria fundamental, básica para recuperar las bajas, ha echado abajo grandes operaciones. Y el doctor Poyato nos cita la campaña de Napoleón, el gran armé que salió con 250.000 hombres y llegó a las puertas de Moscú con 100.000. No había combatido todavía. Enfermedades dejaron al resto. Y luego pues nos va diciendo pues otra serie de acontecimientos importantes y nos afirma que en la Wehrmacht las enfermedades diezmaron sus filas, en las filas de las unidades que no. El tercer motivo que yo lo encuentro es que quiere ensalzar la sanidad militar. Y lo abre diciendo una frase de Hipócrates: la guerra es la mejor escuela del cirujano. Y recuerda a muy ilustres médicos que han pasado por sus filas, empezando por don Santiago Ramón y Cajal, que inició su andadura como médico militar en Cuba y que luego sabemos que es nuestro insigne premio Nobel, para después citarnos al final del libro a don Mariano Gómez Ulla, que es un gran cirujano, gran médico, que salvó muchas vidas en la guerra de Marruecos, entre ellas la de mi padre, que bajó gravísimamente herido en el desembarco de Alhucemas y le daban por muerto, y gracias a Dios lo salvó. Y después ha sido un hombre que, tras unas vicisitudes en la época, en el inicio de nuestra guerra civil, que logró pasarse al bando nacional, pues terminó siendo el director general de Sanidad y visitó la zona de la División Azul, toda la zona de hospitales, y dejó su impronta allí. Creó una figura que es importante en las campañas, que es la de inspector de hospitales, porque si no aquello se desparrama y terminan sin saber dónde están los miembros de tu unidad. Y dice el doctor Poyato, afirma rotundamente que los oficiales médicos divisionarios figuraron en la élite de la sanidad militar de España. El cómo escribe, pues tiene una pluma ágil, de lectura amena, y nos dice que aunque no ha tratado de escribir un libro histórico de la campaña de la División Azul, que lo ha ceñido exclusivamente al estudio del aspecto sanitario, yo digo que no estoy de acuerdo, porque el texto que abarca desde la salida de la División Azul, el cruce de la frontera de Irún, su llegada, pasa por Francia, su llegada al gran campamento de instrucción de Grafenberg, la gran marcha logística hacia el frente, y aquí marca una cosa impresionante: hubo 2.700 y pico aspeados
de los cuales lograron recuperar y solo 23 no se incorporaron a las unidades en esos 1000 kilómetros de marcha. Y luego pues, nos va a llevar al despliegue en el Bolchov, al cruce del río, a la cabeza de puente, los grandes combates tremendos, con nombres que nos duran a todos, desde la posada, la intermedia, la avanzadilla, el dedo, etcétera, etcétera. La participación en la bolsa del Bolchov, en la destrucción de la bolsa del Bolchov, la mítica gesta de la compañía de esquiadores cruzando el lago Ilmen para socorrer a una posición alemana cercana que estaba en Svat. Cada cosa de estas es motivo de una reflexión importante. Y llega hasta la Legión Azul, y es bonito como considera reseña una frase de Lincoln que dice: la posibilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de apoyar una causa justa. Y a través de la actuación de la seguridad militar nos va enganchando en la dureza de los combates, del heroísmo derrochado y de la generosidad de nuestros soldados, en el contacto con la población civil, el trato con los prisioneros de guerra, una cosa importante, con los judíos en uno de los hospitales, que dijeron que había a todos que evacuarlos, salvo que fueran imprescindibles. Todos los judíos que estaban trabajando con los españoles resultaron imprescindibles y no fueron evacuados del hospital. Y nos mantienen la intensidad de los combates en la dureza de ese clima que bajó de los 40 grados bajo cero, y sin embargo nos convence de cómo se mantuvo la moral y el espíritu de combate. Es una descripción completa, llena de ricos matices de la campaña. Por eso, querido doctor, no estoy de acuerdo en lo que dices inicialmente. En el libro, que indudablemente trata de la sanidad, de los hechos de la sanidad militar, nos va describiendo tantos hechos en los que participa personal sanitario que te engancha, y son actos heroicos, y realmente llegan a emocionarte. Como me han dicho que hable 10 minutos nada más, y ya llevo muchos, pues no los cuento, pero dejo a la curiosidad del lector que los investigue. En el texto desgrana cómo es la estructura de la sanidad militar en la División Azul, estructura que vale para cualquier gran unidad que despliegue hoy día, desde la línea de combate, con los médicos de primera línea de batallón que llevan su botiquín o puesto de venta, a los puestos de socorro de batallón que los divisionarios calificaron como hospitalillos, a los puestos de socorro y de clasificación fundamental para saber a dónde enviar las bajas y cómo recuperar a la gente, y luego terminar en los hospitales de campaña. Destaca la importancia de los puestos quirúrgicos avanzados, y yo debo decir que siguen siendo importantes, y que el éxito en nuestras operaciones de paz en las que hemos intervenido, especialmente en Bosnia-Herzegovina y en Kosovo, el tener un puesto quirúrgico avanzado nos ha dado una categoría tremenda, porque además de atender a nuestro personal, atendimos a todo lo que nos rodeaba, y no nos importó, como nos decía, no puede usted curar a los de enfrente, pues curaban a los de enfrente y a quien se ponía en medio. Destaca también un dilema, que es: en las instalaciones sanitarias hay que llevar el herido a la instalación o la instalación a acercar al herido. Es un momento de sopesar la peligrosidad en favor del herido o la destrucción de ese puesto que es fundamental para todos. La División Azul, la División 250, fue la única unidad de esta entidad que tuvo dos agrupaciones sanitarias. La propia, que era el Grupo 250, como el resto de todas las divisiones alemanas tenían su grupo de sanidad, pero nosotros tuvimos también el grupo de hospitales, y llegamos a tener, es impresionante, 2.400 camas
a nuestra disposición, de las cuales en muchos momentos se cubrieron casi en totalidad. Y resalta que cuando se crea la División Azul, finaliza el curso de la Academia de Sanidad Militar que se había creado para el aspecto sanitario y de enfermería. Entonces, se crea la División Azul, piden voluntarios y todos dan un paso al frente. Y eso, yo creo que el doctor Poyato es una de las cosas que en su libro refuta malas interpretaciones, no la idea de decir que eran enviados, forzosos y tal, no, voluntarios todos. Bueno, y luego, en el libro, espero que todos ustedes lean, porque aunque es muy gordo, se lee muy bien, el doctor trata a todos los elementos humanos que participaron en la División Azul, en la campaña, desde los médicos, los suboficiales de sanidad, los enfermeros, los camilleros, los sanitarios, los que llamaban médicos asimilados, que les calificaron como aspirinos, término que todavía mantenemos nosotros con los alféreces de la IPS, etc., ¿no? Y luego los médicos falsarios, que fueron médicos importantes que se alistaron en las filas, ocultaron que eran médicos para combatir. Y entre ellos destaca a dos nombres de alta personalidad, que son Agustín Aznar-Ferner, que fue un importante jefe de la Falange y que terminó su vida, supongo, no sé si vive, pero fue procurador en Cortes muchos años, y Armando Muñoz Calero, hombre muy importante, entre otras cosas fue presidente de la Federación de Fútbol Española y además vicepresidente del Club Atlético de Madrid, que es el mío. Lo vamos a discutir. Bueno, y luego hace una alabanza grande a las enfermeras. Y esas enfermeras, 150 en total, procedían de dos ramas. La rama de las damas de sanidad militar, con su inspector al frente, que para muchos les sorprenderá el nombre, Mercedes Milá, la madre de los dos que intervienen en la televisión continuamente. Mercedes Milá. Y la otra rama eran las que procedían de la sección femenina de Falange, la que había dirigido y dirigía Pilar Primo de Rivera. Y entonces hubo grandes piques entre las dos ramas y hubo que suavizarlos con mano izquierda y terminaron, pues como siempre pasa, estrechamente unidas. En un exhaustivo listado biográfico de médicos que pone al final, destaca uno, que fue el capitán Manuel de Cárdenas, que era un discípulo de Gómez Ulla y que realizó una muy intensa actividad. Y dentro de la barbaridad de la guerra, es un romántico que queda enganchado al momento que está viviendo y dice una frase que a mí me ha parecido pues hermosa, que es: la verdad es que la guerra, dice él, no me interesa apenas. En Rusia, es Rusia, con su vida tan distinta a la nuestra, pero tan fuerte y tan apasionante, la que cada día me hace merecer vivir. El doctor hace impresionantes cuadros de bajas, de heridos, muertos, incluso califica las heridas, si son en el pecho, en el vientre o leves, las enfermedades, y las va desglosando mes a mes, lo cual a mí me parece un trabajo de una búsqueda que te ha debido llevar, pues no sé, muchísimo tiempo. ¿Cuánto? 12 años. 12 años. No te digo, tienes que actualizarlas porque ya estarán pasadas. Bueno, y el doctor Poyato, a ver si ya no tengo más. El doctor Poyato termina diciendo: este libro no es un fin, sino una incitación a profundizar. Queda mucha información por analizar y explotar. Quizás alguien tome el relevo. Y ojalá, digo yo,
que se cumpla este deseo, porque es importante mantener, sobre todo hoy, la División Azul que ha avivado el doctor Poyato. Y me atrevo a decir en nombre de todos los que queremos y sentimos a la División Azul, doctor Poyato, gracias por tu trabajo. No se asusten que seré leve en mi exposición. Me pongo de pie por comodidad y por poder ver la pantalla, porque quiero ir sincronizando un poco alguna de las transparencias que voy a poner. Lo primero, pues bueno, darle las gracias por su presencia aquí. Creo que ha sido un éxito organizarlo en el instituto en general. Y fundamentalmente darle las gracias a Juan Manuel, al doctor Poyato, porque cualquier cosa que se escriba sobre sanidad militar es tremendamente importante. Somos determinantes en el cumplimiento de la misión y poco conocidos, desgraciadamente, por lo cual todo lo que se haga a favor del conocimiento de sanidad militar hará que para los que seguimos y estamos en esto sea más fácil. Yo no voy a hablar de mi libro porque no lo tengo, ni del libro del doctor Poyato porque me han dicho que hable de la importancia del apoyo sanitario. Sería a lo mejor más fácil hablar del libro de Juan Manuel. Y bueno, pues yo no voy a decir que el apoyo sanitario sea importante, sino que es determinante para el desarrollo y buen fin de las operaciones militares. El apoyo sanitario ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha evolucionado desde ser o de prestarse como caridad, es decir, solo el señor, el rey o el pudiente tenía su médico, tenía en algunas fases incluso no estaba perfectamente definido qué papel cumplía el médico o el sanitario, a ser un acto de caridad, pasar de ser un acto de caridad a ser un derecho, que es el derecho a conservar la vida, que tiene todo el mundo y hoy en día no se puede concebir si no es como un apoyo de combate. Hoy sanidad militar y el apoyo sanitario es en definitiva un apoyo de combate y, como digo, determinante. Y es determinante porque actúa salvando los ejércitos, lo ha dicho perfectamente el teniente general, actúa manteniendo la moral de la fuerza de combate y actúa manteniendo la capacidad de combate. Es decir, si la vida es un bien y un derecho fundamental y el bien más preciado del hombre, nosotros somos militares, nosotros tenemos una misión que cumplir y sanidad militar contribuye a lo que es el cumplimiento de la misión general de las Fuerzas Armadas. Que somos españoles, a lo mejor no lo podemos decir, pero si fuéramos americanos, diríamos que nosotros contribuimos a dejar fuera de combate al enemigo. Para cumplir la misión de sanidad militar actúa en una serie de vertientes. Pues solo la definición de lo que es sanidad militar, y nosotros actuamos pues, en una serie de vertientes, como es la selección del personal, la conservación y la recuperación. La selección de personal es tremendamente importante porque, claro, si nosotros pensamos que no hubiera una selección, no hubiera una criba, llevaríamos enfermos al campo de batalla. Enfermos en el campo de batalla puede ser menos o más efectivo, lo que sí va a ser, desde luego, una carga logística tremenda. Figúrense, ¿no?, la cantidad de enfermedades, procesos crónicos, lo que supondría llevar el tratamiento de cada una de las personas. Ya sería un problema. En cuanto a la conservación, bueno, la medicina preventiva es determinante y por eso he puesto un cuadro de la toma de Granada, porque en Granada, con el cambio de la edad media a la edad moderna y la creación de los ejércitos estables, nace la sanidad militar estable. Es decir, está absolutamente probado, en otros sitios no, que ya hubo una estructura, un personal, unos medios los cuales estuvieron destinados, ya se mantienen durante todo
el tiempo dentro de nuestras Fuerzas Armadas y nuestro ejército, con las sombras y las luces que ha tenido nuestra sociedad y la que ha tenido nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? No voy a hacer una semblanza ni una visión de la sanidad militar, porque voy a hablar de otra cosa, pero el que quiera pues puede verlo tranquilamente. En la guerra de Granada, que dura aproximadamente 10 años, las bajas por acción del enemigo son unas 3.000, mientras que las bajas por enfermedad y fundamentalmente por tifus exantemático llegan a las 17.000 bajas, ¿no? Se lo digo para que vean la importancia de lo que es la prevención dentro de las Fuerzas Armadas. Y luego voy a cambiar. Luego voy a hablar de lo que es, bueno, pues, la recuperación de los efectivos y en qué influye el desarrollo de las operaciones militares. Lo primero, lógicamente, es conservar la vida, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a la vida y nosotros tenemos una función determinante y muy importante en salvar la vida. Pero no solo esto, he dicho que es mantener la capacidad de combate. Y he puesto a una legión romana porque son los primeros. Hay otras reseñas históricas, podríamos irnos a la Biblia, podríamos irnos a otro sitio, pero es una reseña histórica de una sanidad militar funcionando y que prácticamente se ha mantenido desde entonces, salvo en la época en que, bueno, como la Edad Media, que es una época oscurantista de todos los aspectos y no tenemos muchos datos, no sabemos lo que hicieron, pero las legiones romanas hacen que la sanidad militar mantenga la fuerza de combate. Ellos tienen un ejército, una fuerza de protección que son las legiones que hay que conservar, están muy lejos de sus bases y el legionario es difícilmente reemplazable. Y tampoco se fían mucho de los de al lado. Al principio, el ciudadano romano no era demasiado proclive a ser médico. Era un pueblo que no. Entonces, la sanidad militar estaba basada fundamentalmente en griegos o en esclavos, cosa que no les da demasiado buen resultado. Y terminan pensando cómo pueden hacer que el ciudadano romano se haga médico. Pues fácilmente. Augusto crea una academia de sanidad militar y le da la misma carrera militar al médico que a cualquier otro legionario. Y llegan hasta ser tribunos militares, que es el máximo empleo militar que se concede en la época romana, desde el punto de vista profesional. Luego hay otros empleos que ya son políticos. Y bueno, luego vamos a la faceta de mantener la moral. Contra el mantenimiento de la moral la gente no combate igual si sabe que, salvo que sea indefectiblemente una herida que cause la muerte, puede salvar la vida, ¿no? Y he puesto el caso de Monte Arruiz. La desgraciado desastre anual y la retirada lleva al general Navarro a reunir a 2.000 o 3.000 efectivos españoles creyendo que va a poder defender Monte Arruiz. Una de las causas que lo llevan a hacer esto es que no quiere abandonar a los heridos. Entonces, en un libro que creo que se debe de leer, que es La historia de la incompetencia militar, no es más duro el título que lo que luego plantea, de Geoffrey Reagan, pues, dice que Silvestre no es solo responsable, que es culpable, pero no es el único responsable, lo achaca muchas cosas. Entre otros nos cuenta lo que hace el general Navarro. El general Navarro se retira sobre Monte Arruiz, un fuerte que estaba a 1 kilómetro de la fuente más cercana de agua, y va y se encuentra que no hay apoyo de sanidad militar, lo cual supone, y dice, una vez más los españoles cometieron un error increíble. En Monte Arruiz no había equipo médico de ninguna clase y 167 hombres mueren a causa de gangrena. Esto hace que se produzca una sensación de pánico que contribuye de manera determinante a que haya 17.000 muertos. Bueno, entonces pues solo he querido dar unas pinceladas de lo que es la importancia del apoyo sanitario a las operaciones militares y luego pues quiero decirles que esto solo se puede hacer teniendo un conocimiento militar y un conocimiento técnico importante. Y voy a intentar demostrarlo. Eso, como verán, son soldados españoles en la guerra de Cuba. Y esto es una estadística, no es mía, en la cual se demuestra que va subiendo el número de enfermos. Los heridos, pues los heridos de guerra dependen de la intensidad de los combates, pero el número de enfermos no. Llegando a una cifra escandalosa hasta que ocurre lo siguiente para invertir la curva. Se soluciona
poniendo un profesional de sanidad militar al mando de sanidad militar. Entonces quisiera hacerle una pregunta. ¿Creen que hubiéramos perdido la guerra de Cuba si hubiéramos sido capaces de controlar los 200 y pico mil enfermos? Posiblemente no. Y luego hace falta otra cosa. Pues bueno, hubiera sido más difícil que no ganar. Esto hace falta conocimiento y hace falta ser capaz de afrontar una situación de tremendo riesgo personal. Muchos de los aquí presentes son militares. Si ven, en el desastre de África, en Melilla, hay 34 tenientes médicos de los 90 que existen en España y mueren en acción de guerra un 37,7%. No estoy hablando de tropas, estoy hablando de oficiales médicos. Entre tenientes y capitanes muere el 15,55%. Se conceden 5 laureadas de San Fernando. Y bueno, y creo que no hay ningún caso de, por lo menos contrastado que yo sepa, de cobardía frente del enemigo. Y bueno, lo que no se puede pensar es que la sanidad militar es un cuerpo o un elemento de retaguardia. La sanidad militar lleva el tratamiento a la herida, independientemente del riesgo que pueda. Y luego, bueno, pues hay quien actúa más atrás, que hace muchas más cosas, pero el éxito está en la vanguardia. Y nada más, darle las gracias, reiterarle las gracias, y nada más que un amigo, un admirador. Y si soy conocido en la brigada, en otro sitio no sé mi general, la brigada se me conoce. Normalmente tengo buena voz, pero hoy estoy víctima de una enfermedad profesional. Soy profesor y claro, a estas alturas del curso cascamos. Pero gracias a los medios técnicos igual se me escucha. Verán, el año 89, un editor que está aquí enfrente me editó un libro que había escrito junto a un amigo llamado Esquilas, y entonces recopilamos todo lo que hasta esa fecha se había escrito sobre la División Azul. A partir de ese libro todo el mundo sabe que la División Azul es la unidad militar sobre la que más se ha escrito. Mucha gente nos pregunta, ¿y por qué no lo actualizas? Han pasado muchos años y siempre digo lo mismo, me da miedo porque están saliendo libros sobre la División Azul aproximadamente a un ritmo de 1 cada 15 días. Es un auténtico disparate. Hay amigos que miden sus estanterías de libros divisionarios por metros. Dices, tengo 5 metros de libros divisionarios, o tengo 6. Es increíble, ¿no? Pero bueno, como consecuencia de aquel libro, normalmente me invitan aquí, cuando vengo a Madrid, a situar el libro nuevo que aparece, digamos, en el panorama global de la bibliografía divisionaria. Y es con esta finalidad que estoy hoy aquí. En primer lugar, tengo que citar, se ha hablado antes de él, a la persona que me puso en contacto con Juanma, don César Ibáñez, un divisionario, un gran investigador en la División Azul. Todos los que investigamos temas de División Azul lo hacemos gracias a las bases de datos que él creó, y por tanto, si Juanma lo ha hecho y yo, los que le hemos apoyado algo, es por fidelidad a don César Ibáñez, que nos encargó que en la medida que estuviera en nuestra mano le ayudáramos. Entonces, para empezar, nuestra declaración de admiración a este hombre al que tanto debemos. Juanma tuvo la gran amabilidad de que la primera vez que este libro se presentó en España fue
era en Alicante, yo vivo en Alicante, y hacemos todos los años actos de homenaje con motivo de la batalla de Krasnivor, y él quiso que se presentara allí. En aquella ocasión yo dije al público que había allí: mirad, este es el primer libro que os vais a encontrar donde se hable de historia militar desde el punto de vista de la sanidad. Eso aquí no lo puedo decir, porque este es el Instituto de Historia y Cultura Militar, y aquí hay mucha gente que me diría: oye, eso es incierto, la colección Adalid tiene uno muy bueno sobre la sanidad en las brigadas internacionales, o tenemos uno publicado sobre la sanidad en la campaña de Marruecos, y otro sobre la sanidad, sobre el destacamento sanitario que se envió a Vietnam. Aquí tendría que ser más prudente en mis afirmaciones, porque ustedes son un público con un rango especial, ¿no? Pero no deja de ser cierto que este es un libro, digámoslo así, sin ningún afán de menoscabo comercial, es decir, concebido para operar en el mercado comercial, no una edición institucional, ¿de acuerdo? Así que en ese sentido sigue siendo una obra totalmente pionera, absolutamente pionera. Es muy posible que de los libros que llegan a las librerías, este sea el primero de historia militar visto desde el punto de vista de la sanidad. Pero, dejando de lado esta pequeña matización que debo hacer, atención a ustedes, ahora ya paso a la pregunta fundamental. ¿Qué aporta este libro? Miren, no dejan de aparecer libros, es increíble. Vamos a redondear un poquitín. Hay unos 100 divisionarios que han escrito sobre la división. Pásmense, unos 30 lo hicieron antes de 1975. Los restantes 70 han sido ya con el actual régimen democrático. Durante el régimen anterior, obras históricas sobre la división había 2, 3. La del general Esteban Infantes, la del coronel Díaz de Villegas. Ahora aparecen, pues, casi como hongos, Pero no todo es igual de valioso. Está feo que hable uno de sus libros, pero yo también tengo algún libro global, de historia global, sobre la División Azul, y lo he hecho muy a gusto y está por ahí. Pero personalmente, los libros míos que yo aprecio, que yo disfruto, son los libros que van a temas concretos, especializados. De los libros que más me ha gustado escribir, por ejemplo, el libro de Batalla de Krasnivor. Es más, me ha gustado más escribir, unos años después, uno que es sobre la artillería en la Batalla de Krasnivor, que ya rizar el rizo. Pero yo no digo esto porque yo quiero hablar de mis libros, sino para que entiendan por qué me emociono con personas como Juanma. ¿Por qué? Porque yo he llegado a la convicción de que a día de hoy estas historias de tipo general quizá no tengan demasiado sentido. Estas historias de tipo general quizá deberíamos ponerlas un poco en sordina, tenerlas ahí, y lo que hay que hacer es ir a estudios especializados, temas concretos, y realizarlos con detalle para saber si los tópicos, si las leyendas, si los mitos son verdad o no son verdad. La sanidad militar le pasa lo mismo que la sanidad civil. Yo voy con mi hijo a urgencias y no me lo atienden inmediatamente todos los médicos que hay allí, y salgo rajando de los de urgencias, cuando posiblemente estén haciendo un trabajo impecable. Se lo digo porque es cierto, hay muchos veteranos que echan pestes del hospital de Grigorovo, o del hospital de Borjov,
o de cómo eran evacuados, y lees un libro de memorias. También estaban por ahí documentos. Les citaba antes el teniente general, este enfrentamiento entre las damas de sanidad militar y las enfermeras de Falange, enfrentamiento que dio lugar a ciertos escritos que han quedado en los archivos, donde enfermeras de Falange decían cosas espeluznantes sobre algunos oficiales de sanidad militar, como por ejemplo que mientras que llegaban constantemente bajas a Porthof, los oficiales estaban de turismo por la retaguardia. Bueno, coges, eres un historiador militar o un historiador que quieres hacer una historia general de la División Azul y te encuentras 3 testimonios de veteranos que hablan mal del hospital de Grigorovo y estos documentos que están ahí en un archivo de una enfermera que echa pestes de los oficiales médicos. Conclusión: pobres soldados de la División Azul, qué víctimas fueron, qué mal los trataron, ¿no? Y eso lo escribe a lo mejor una persona con la mejor intención. Después lo coge un periodista gilipollas y pone que tonterías. Cuando lo coge un especialista y estudia todo el fenómeno, ¿qué ocurre? Pues que llegamos a conclusiones absolutamente distintas. El fenómeno grande no lo he dicho. Nunca en la historia de España ha habido una unidad con entidad, división, que haya tenido un apoyo sanitario tan increíblemente soberbio como este. Una plantilla de 18.000 hombres y 2.400 camas en retaguardia. Una asistencia con equipos quirúrgicos a 5 kilómetros del frente. Entonces, ¿por qué digo que hacen falta trabajos especializados? Porque en historia nos ocurre mucho un tópico que se repite de libro en libro y libro y libro, y cuando ya lo cogen los periodistas ya pónganse a temblar. Y hacen falta, como el de Juanma y otros muchos que afortunadamente se han hecho o se están haciendo para esclarecer cuál fue la auténtica verdad de la División Azul. No se envió a aquellos hombres como carne de cañón para que pasaran las penalidades, no, pasaron las de Caín, porque fue una guerra muy dura, la campaña de Rusia fue muy dura, pero tengan la seguridad que, dejando de lado algunos pequeños fallos puntuales que corresponden siempre a la fase de puesta en marcha de lo que yo llamaríamos protocolos, fuera de eso, el tratamiento médico que recibieron los divisionarios españoles fue absolutamente increíble, impecable. La obra de Juanma por eso me emociona, porque yo en otros aspectos, en artillería, en batallas, intento llegar a lo mismo, a revisar los tópicos. No podemos 70 años después seguir repitiendo las mismas tonterías que... Me imagino que a muchos de ustedes tienen por ahí bastantes libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Yo cada vez que bajo a mis libros me siento tentado de tirar todos, porque es ahora cuando empiezan a aparecer libros buenos. Nos hemos pasado 60 años leyendo propaganda de cada uno de los bandos y ahora empiezan a aparecer libros buenos. Este es uno de los grandísimos libros que se ha escrito sobre la división. Es uno de los libros que, aparte de que ilumina perfectamente el tema de la sanidad militar, nos da la pista de cómo tratar los demás temas que hay que tratar sobre eso azul, porque siguen apareciendo libros azul, nada, ha aparecido uno, que estos libros nos tachan de erudición inútil. Claro, este señor quiere seguir diciendo, por ejemplo, que los que iban en los batallones en marcha iban forzados. Oiga, ¿usted se ha leído alguna revista de comisario de algún batallón en marcha? ¿La ha analizado? ¿La ha cuantificado? Entonces, ¿de qué me está hablando? Por eso, a estos libros, repito, intentan descalificarlos como erudición inútil. Claro, como contradicen todos sus prejuicios,
todos sus lugares, todas sus leyendas, les molestan mucho. Por eso en realidad les digo, es un libro fantástico, innovador. La sanidad militar, aunque los especialistas, los muy especialistas en historia militar, tienen otros ejemplos, sigue siendo un gran desconocido. Es un gran libro sobre la división azul y es un gran libro sobre el método que tenemos que seguir utilizando para estudiar otros temas relacionados con la división azul. Y esto es lo que yo quería decir. Muchas gracias. Buenas tardes. Después de que me hayan pisado la presentación repetidas veces, quiero iniciar mi andadura esta tarde aquí proyectándolo en un pequeño vídeo. Es un vídeo que dura 1 minuto 36 segundos. Y no se oye. ¿No se oye? Tenemos al autor de la música aquí y no se oye. Para ir abriendo boca. Eso que han visto ustedes, que ponen el vello de punta, es de lo que va el libro. En mi presentación les voy a mostrar una serie de imágenes, una serie de informaciones que pueden consultar en el libro. Pero antes de entrar en materia, quiero manifestarle un sincero agradecimiento a algunas de las personas e instituciones que nos reciben. En primer lugar, a esta casa. Quiero agradecer al general director que nos haya acogido aquí. Para mí es un verdadero orgullo, no me podía imaginar que mi libro se podía presentar aquí y le agradezco sinceramente su buena disposición y todas las facilidades que nos ha prestado para que este acto que estamos disfrutando entre todos se pueda desarrollar. Después, al teniente general Muñoz Grandes, por 2 razones. Primero, porque ya se habrán dado ustedes cuenta que es un pequeño, gran experto en la división azul. Y segundo, porque decir Muñoz Grandes en Sevilla es hablar de una persona que hoy en día todavía es recordado y es querido por su paso cuando tuvimos la suerte de tenerlo allí, en nuestra Capitanía General. Quiero agradecer también al general Manuel Guillote, fundamentalmente por ser el responsable de que la sanidad militar española sea un bien de vanguardia a nivel internacional y con un reconocimiento que los que verdaderamente saben de esto sí valoran y que merece mi admiración no solamente como médico, sino como persona y como militar. Quiero agradecer también la presencia en esta mesa del mayor historiador que hay en el tema divisionario, que es don Carlos Caballero, ante el cual repetidas veces me quito el sombrero. Nunca dejará de asombrarme a este señor, porque sabe lo que no hay en los escritos, y busca y encuentra argumentos. Por supuesto, esta obra que tienen ustedes delante, y que espero que tengan entre manos después, porque hay que vender todo lo que hay en la mesita instalada a la entrada, no habría visto la luz si no fuera por la editorial Actas. En concreto quiero agradecer al director de editorial, don Luis Valiente, que está aquí en primera fila, el haber confiado en un autor novel, porque yo libros de medicina tengo varios, son artículos un poquito especializados, pero bueno, de historia, salvo el premio que me dieron sobre historia del Holocausto, pues nadie me conocía, y él confió en este proyecto y no solamente ha hecho un libro de los que ya no se hacen, un libro de verdad, buena calidad,
una edición muy cuidada, y luego pues como editor la verdad es que yo había escuchado La Leyenda Negra que los editores son unas bestias, fieras, corruptas, pero yo estoy encontrando todo lo contrario, así que don Luis, muchísimas gracias, muy agradecido. Después de lo que se ha hablado aquí, pues yo voy a ser muy breve, porque, perdón, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Yo había preparado una presentación en la que iba a hablar de la formación, de la organización y el funcionamiento de esta unidad militar, ciñéndome a la parte que me tocaba la presentación. Esto ya se ha hablado en la introducción de lo que es la sanidad militar y el contexto de la División Azul, pero básicamente voy a ir muy deprisa para que no nos coja el toro. Imagino que ustedes lo agradecerán. Cuando se proclama desde el balcón ese grito de Rusia es culpable, igual que se produce el alistamiento masivo de voluntarios para formar parte de la división, también se produce una acudida en masa por parte de todos los estamentos de la sanidad nacional. Médicos, enfermeros, voluntarios, camilleros, sanitarios, todos acuden en tropel y se establecen una serie de normas. Las últimas promociones de las escuelas de militares de sanidad, de enfermería y de medicina acuden en masa y se intentan alistar por todos los medios, y como antes mencionó el general, también si no había sitio en la estructura sanitaria se alistaban en estructuras de combate, como por ejemplo Muñoz Calero lo hizo en una unidad de antitanques como sargento. Una vez que se produjo la organización o se promovió la normativa para la constitución del cuerpo de sanidad, fueron estos mismos profesionales los que se encargaron de realizar como primera tarea encomendada la revisión y los reconocimientos médicos para que todos los divisionarios tuvieran unos niveles de salud óptimos para acudir al combate. Se realizaron los reconocimientos aquí para ser incluidos, admitidos en la unidad, y luego al pasar la frontera de Francia y otra vez más en Alemania cuando llegaron a los campamentos de instrucción. Fueron muchos los que se desecharon, pero se exigió un nivel de salud bastante importante para, bueno, iban a un frente de combate el de mayor letalidad de todo el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, según se ha versado aquí. Toda vez que partieron con un uniforme de partida, para la redundancia, cuando llegaron a Alemania, pues recibieron de parte de la Wehrmacht el uniforme alemán, distinguido con nuestros colores nacionales en el brazo, y se produjo la incorporación a la estructura de la Wehrmacht. Por el camino, los médicos y los sanitarios españoles acudieron de dos maneras diferentes, formando parte de los batallones de marcha, como ven en la imagen de arriba a la izquierda, o bien en expediciones independientes cuando el perfil de profesional seleccionado requería que, aparte de las personas que se presentaran voluntariamente, se necesitaba para una función, una tarea muy concreta, alguien con una formación o con un respaldo curricular importante. Si bien había una solicitud masiva de incorporación de forma voluntaria, había algunos profesionales que, si bien no lo habían hecho, estaban deseosos de ser escogidos por su perfil para ser incorporados a esta unidad. Por el camino, pues recibían las comisiones de recepción de parte de la Wehrmacht y de las enfermeras de la Cruz Roja Alemana, eran las encargadas de recibir en cada uno de los estados y las paradas de los trenes que transportaban a nuestros soldados hacia Alemania, y recibirlos, agasajarlos, proporcionarles café, comida caliente, hasta que llegaron a Alemania. Una vez que llegaron a Alemania y fueron alojados en Grafenberg, como todos ustedes conocen, estos eran los alojamientos que correspondían a la tropa, y los de abajo los que correspondían a los oficiales, justo para empezar a recibir una formación entre todos. Se le prestaron especial atención al diseño curricular de los sanitarios alemanes, que estaban obsesionados con la lucha contra los gases y determinado tipo de defensa pasiva frente a bombardeos y otra serie de protecciones. Y se realizaron entrenamientos que, al cabo de unos días, pues hicieron destacar a los voluntarios españoles frente a lo que los alemanes esperaban. ¿Qué ocurrió? Pues que nosotros, cuando nos presentamos en Alemania, habíamos hecho un diseño de un grupo de sanidad al efecto, como nosotros pensábamos que iba a ser necesario, según esta disposición. No voy a entrar en detalle. Pero claro, tuvimos que adaptarnos al modelo alemán en cuanto llegamos allí, y con lo cual se realizó una readaptación y una redistribución. Todos los profesionales encontraron su sitio y al final se demostró como una buena capacidad adaptativa de nuestra unidad. Básicamente, y sin entrar en profundidades, la jefatura de sanidad se encargaba de tres grandes bloques organizativos: los médicos de las distintas unidades operativas y tácticas, que estaban
administradas por esta de forma independiente, luego el grupo de sanidad, con las distintas composiciones que les comentaré, y el grupo de hospitales de retaguardia, que fue una innovación que se pensó prácticamente sobre la marcha, que el padre de nuestro teniente general, prácticamente en julio de 1941, ya dijo que nuestros soldados iban a necesitar una asistencia hospitalaria de retaguardia bastante importante, con lo cual aquel mito, como decía el profesor Caballero Jurado, que se ha estado vendiendo de que bueno, los españoles íbamos allí a pecho descubierto porque pensábamos que aquello iba a ser una campaña de 3 meses, porque los alemanes iban a llegar hasta los pozos de petróleo de los Urales y aquello pues iba a estar hecho, solucionado en un pipa. No iba a ser así. Nuestro general entonces ya sabía que la campaña iba a ser dura, iba a ser larga y iba a costar muchas bajas, con lo cual desde el primer momento se estuvo diseñando una estrategia de asistencia en combate y de evacuación que nos sorprenderá. Pero para sorprendernos hay que leerlo en el libro, con lo cual hay que comprar el libro, ¿de acuerdo? Una cosa importante fue el material que se recibió. En aquel momento Alemania tenía unas firmas y unas marcas innovadoras por su tecnología y por su desarrollo técnico. Estamos hablando de marcas como por ejemplo Siemens, estamos hablando de Thyssen, estamos hablando de Bayer, empresas que hoy en día todavía siguen en vigor y que se caracterizan por ser punteros y rompedores en tecnología. Pues al ejército español, en este caso a la División Azul, se le proporcionaron unos adelantos técnicos que nosotros, recién salidos de una guerra civil y con una situación nacional un poquito depauperada, pues no habíamos conocido. Estamos hablando de equipos de electrocardiografía, equipos de radioscopio portátil, filtros purificadores de agua, equipos de búsqueda de metralla por ultrasonido, lo nunca visto por nosotros. Entonces, pues todo eso se tuvo que incorporar de alguna manera en lo que nosotros diseñamos. ¿Cuáles eran los distintos escalones asistenciales y de evacuación? Desde primera línea y hasta que llegaran a los hospitales de retaguardia, en estos breves minutos yo le voy a referir cómo era el itinerario que seguían todas las bajas evacuadas desde primera línea. La primera asistencia se realizaba en unidades tipo compañía o batallón, donde estaban dotados por un suboficial y un soldado sanitario que estaban normalmente adscritos a la plana mayor, pero en caso de combate pues bajaban a la arena con los leones. Ellos tenían lo que se llamaban un nido de heridos y colaboraban la figura de los practicantes de medicina, que no eran ni más ni menos que estudiantes de medicina de los últimos años que se habían alistado como soldados y que eran reciclados y adaptados a esta función asistencial. Esos nidos de heridos permitían una pronta recuperación para las bajas que no tenían una gran entidad o una posibilidad de evacuación a estructuras superiores si la gravedad así lo requería. A nivel de batallón ya teníamos presencia médica y varios suboficiales, tanto enfermeros como soldados sanitarios, y distintas unidades de camilleros. Ellos eran los que componían, aquí se ha hecho referencia, los hospitalillos de batallón, que eran una estructura que prestaron una ayuda vital, no solamente porque eran capaces de revertir al servicio a muchas de las bajas que asistían, sino porque también aquellas que necesitaban una evacuación inmediata eran transportadas a los puntos de embarque de ambulancias, donde eran evacuados con una celeridad que hasta el momento no se había conocido. Ya a nivel de división, la estructura distinguía dos grandes compañías sanitarias y cada una de ellas al principio, aunque luego ya se redujo el número, constaba de los famosos puestos de socorro y clasificación o puestos principales de venta, así como dos secciones de ambulancia y al final un hospital de campaña. Esto es un esquema manuscrito que el doctor Cogollos, entonces suboficial médico de la División Azul, diseñó a mano, y los alemanes, que tontos no eran, dijeron: porra, esto tiene mucho más sentido de lo que hacemos nosotros. Y aquí se introducen novedades como los puntos de calentamiento de heridos cuando las temperaturas bajaban de 45 bajo cero, o la sustitución de las ambulancias, los vehículos autoambulancias por vehículos tirados por bestias, cuando por las inclemencias de la climatología o por el efecto del fuego de los partisanos, o bien por el mismo desgaste porque estaban sometidos a turnos de 24 horas seguidos uno tras de otro, necesitaban un recambio y una adaptación a las condiciones del medio. Esto es lo mismo que escribió el doctor Cogollos, pero publicado por la revista Ejército en 1940. En primera línea, nuestros sanitarios, nuestros médicos, nuestros enfermeros sufrían bajas como sufrían cualquier unidad de combate. ¿Por qué? Porque los cuidados se prestaban y las asistencias se prestaban a pie del fuego, bajo el fuego, a pie de las alambradas, y entonces puede usted distinguir perfectamente cómo
Aquí hay un cartelito que indica la misma alambrada hacia dónde evacuar los heridos. Los cuidados se prestaban sobre la marcha y estos soldados se reincorporaban a su función. Se utilizaban medios de fortuna, como este diseño estratégico, que es una tela de saco de lona en la que se envolvían a los heridos y se los podía arrastrar por la nieve. Y si ustedes recuerdan, hasta que llegamos a la campaña de Rusia, nosotros no teníamos unidades de esquiadores, ni teníamos Legión Blanca, ni teníamos unidades que operaran en la nieve. Pues se creó la unidad de esquiadores y también llevaban sus sanitarios. Eso tampoco lo tenían los alemanes. Una gran innovación desde el punto de vista administrativo fue el empleo de las tarjetas de clasificación o cédulas de acompañamiento, como se las llamaba entonces, que llevaban la información clínica necesaria para la clasificación inmediata y la evacuación dirigida para no perder tiempo en tener que reevaluar a los heridos. Pues aquí, como ustedes pueden observar, como muchas veces había solapamiento entre las líneas asistenciales alemana y española, pues la información va en los dos idiomas, en alemán y en español. Y aunque no se ve muy bien aquí, hay varios medios de fortuna diseñados por nuestros sanitarios para mover o bien uno solo o con dos camilleros a un herido grave por la nieve. Los puestos de socorro de batallón. Los puestos de socorro de batallón estaban a 1 kilómetro de la línea de fuego y estaban dotados con quirófanos improvisados, que no eran quirófanos, eran salas de cura, pero nuestros médicos militares, nuestros enfermeros militares venían de una guerra civil donde podían operar prácticamente debajo de cualquier sitio. Tenían una capacidad asistencial de casi 20 heridos para ser observados y observar un seguimiento después de la mini cirugía que se les practicara. Esto es un pequeño búnker construido bajo un tablado de troncos donde se operaba. Y este es el puesto de socorro del 263, que recibió el mayor número de bajas a lo largo de todo el conflicto. El problema para acceder a estos sitios, estos son medios de fortuna, son pequeños hospitalillos de batallón donde se prestaban esos primeros auxilios, es que en invierno las nieves hacían impracticable el camino y cuando esas nieves se derretían los fangos eran ingobernables, con lo cual eran famosos los caminos de troncos sobre los que se tenía que actuar. De primera línea llega cualquier cosa, estas son imágenes reales, de a lo que se enfrenta incluso hoy día la sanidad militar. Bueno, pues aprovechando las ventajas del terreno, se puede diseñar un punto asistencial en cualquier sitio y adaptar los medios para la función. Cuando la dotación de los médicos de batallón, que también tenía una parte distribuido por distintas unidades colindantes, tenía que afrontar la baja de un gran combate, los propios médicos bajaban a primera línea de combate, de ahí el incremento de las bajas entre los oficiales médicos. Las innovaciones incluían cosas muy curiosas. ¿Qué es lo que ocurría con los rusos? Ocurría también en las líneas con los sanitarios rusos y con los alemanes, que cuando uno evacuaba a un herido, normalmente cuando se produce una herida grave, sin entrar en tecnicismo, se produce una hemorragia, una pérdida de calor inherente a la propia pérdida de fluido sanguíneo. Se produce una bajada de la presión arterial, un latido del corazón cada vez más lento, y es una cosa que ocurre aquí, por ejemplo, ocurre en Benidorm el 14 de agosto. Pero si nos situamos en Rusia, 45 grados bajo cero, y lo montamos a este pobre herido en un trineo, a los 5 minutos estaba congelado. Dos tenientes médicos españoles diseñaron este artilugio tan curioso, que no es ni más ni menos que un trineo sobre el que se coloca una caja de madera. En la base de esa caja de madera se apilan una serie de ladrillos que se han calentado al fuego y se han puesto al rojo, y sobre una nueva tabla se colocan a los heridos. El vapor va fluyendo hacia arriba y mantiene calientes nuestros heridos. Los alemanes copiaron esto. Como también copiaron el hecho de que había algunos heridos especialmente frioleros y aparte de ponerle la cajita alrededor, pues se le construía este pequeño trineo tan bonito. Inicialmente, como todos ustedes saben, la división azul se había pensado que fuera una división muy móvil, con una gran capacidad de movimiento, y al final pues fue una unidad hipomóvil, que tenía un número limitado de medios automóviles, pero que tenía muchos vehículos tirados por bestias. Bueno, pues las ambulancias automóviles que se recibieron se optimizaron de tal manera que, bueno, el ingenio español y la capacidad de canibalizar las piezas y de vez en cuando que desapareciera alguna ambulancia de otras unidades alemanas se llevó a tal extremo, de tal manera que nuestras unidades siempre tenían unos centinelas al lado de las ambulancias automóviles. Los alemanes preguntaban que para qué queríamos eso, y bueno, decíamos que eran cosas de manía que tenemos nosotros, pero mi ambulancia no la toca a nadie.
Este señor que ven ustedes aquí es el teniente Cipriano Almaraz. Este señor en la batalla de Posar fue el que rompió repetidas veces la línea del frente bajo el fuego del enemigo, bajo el hostigamiento del fuego de los partisanos para entrar a una posición cercada y evacuar los heridos. Lo hizo con ambulancias hipomóviles y cuando le mataron los animales, él y sus soldados sanitarios empujaban las ambulancias, entraron una vez más y volvieron a sacar a todos los heridos de esa posición. El siguiente escalón eran los puestos quirúrgicos avanzados o los puestos principales de venta. Cada compañía sanitaria tenía uno al principio de la guerra, pero a partir de 1943 la precariedad del frente y de Alemania en general hizo que esto ya fuera inviable, con lo cual se limitó a uno para cada dos compañías. Y ahí es donde se realizó la gran cirugía de combate en primera línea, como aquí se ha dicho. Situados entre 5 y 8 kilómetros alejados del frente, recibían el fuego de la artillería, recibían el hostigamiento de la aviación enemiga. Pero bueno, tenían un catálogo de prestaciones que hace que tiemblen las piernas a todos los que estamos aquí. Se podían practicar traqueotomía, amputación y control de grandes sangrados, abrir el tórax para controlar determinado tipo de herida, el abdomen para extraer metralla. Todo esto se hacía allí. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que los alemanes pues, no entendían, si ellos habían establecido un catálogo de prestaciones, un catálogo de servicios, como se dice ahora en sanidad moderna, ¿por qué los españoles lo incumplíamos sistemáticamente? Volvemos a lo de antes. Unos medios técnicos muy buenos, pero nosotros teníamos una experiencia y teníamos manos, y teníamos habilidad y mucha más práctica, proveniente de nuestra guerra civil. Tan sencillo como que nosotros se establecía a la entrada de nuestros hospitales una clasificación que hacía un suboficial enfermero con las tarjetitas negro, rojo, verde, amarillo, que se siguen utilizando hoy por hoy en zona de catástrofe, pues eso ya se hacía allí. Y permitía una reactivación de los recursos de emergencia de tal manera que pudieran volver al frente prácticamente sin continuidad. Esto es una imagen real de una hoja asistencial de un día cualquiera. Vamos por la baja número 58. Parte del nombre y de la unidad de la que provenían, si se fijan ustedes, prácticamente sin resultado de muerte en quirófano, los motivos de consulta son estremecedores: herida por arma de fuego en el cráneo, herida perforante por metralla en el cuello, abulsión del paquete intestinal, o sea, las tripas fuera. Y yo como cirujano me planteo, tenía que atender 58 heridas de esas o 58 casos de eso en una guardia de 24 horas y yo me quiero morir del susto. Pero estos señores que se distribuían en equipos de guardia permanentemente, con un equipo fundamentalmente estaban mandados por un capitán y tres tenientes, y tenía tres tenientes o en algunos casos un comandante con dos capitanes y tres tenientes, médicos cirujanos que hacían turnos alternativos, trabajaban 24 horas, descansaban 24, pero cuando había una sobrevenida de baja no había más remedio que trabajar codo con codo, entonces se podía trabajar operando en régimen sin descanso casi 72 horas. Como ven aquí, se trabajaba muchas veces operando a dos quirófanos al mismo tiempo, los dos equipos actuando al mismo tiempo. Y este señor que ven aquí tan serio es al que se hacía referencia antes, don Armando Muñoz Calero. Este señor, pues aparte de que era muy valiente, cuando se enteraron que era un cirujano excepcional, lo quitaron de su sección de antitanque y se lo llevaron y lo pusieron a mandar un puesto, una unidad quirúrgica avanzada. Se veía de todo. Estas imágenes son totalmente inéditas hasta la publicación de este libro y son algunas de ellas cedidas por algunos de las familias y de los protagonistas de estos actos. El doctor Cogollo, el doctor Anel, el doctor Laura Ferrer, el doctor Rodríguez Lagroya, personas que sin su desinteresada colaboración, algunos de ellos en vida y otros a través de su familia, una vez fallecidos, pusieron a disposición de este autor unos medios que yo les brindo. Hay muchas más imágenes que no están en el libro, pero también están a disposición de los investigadores que así deseen consultarlo. Esto es el resultado de cómo queda un pie después de pisar una mina antipersona. Esto es una herida de 40 milímetros y esto es un disparo en la mano para intentar evitar un servicio de guardia. Eso también fue motivo para que frente al ejército alemán, sabiendo todos ustedes como saben, por supuesto, que a nosotros se nos aplicaba el marco legal español, el marco militar español, no la ley alemana, a pesar de ser una unidad 250 División de Infantería alemana. Los alemanes quedan muy sorprendidos porque los actos de cobardía frente al enemigo en el ejército español se pagaban con la vida mediante un pelotón de fusilamiento. En Alemania eran constitutivos de una sanción de prisión perpetua o incluso trabajo forzado. En el frente, una unidad de castigos, ¿no? Cometer un acto de este tipo después de ser reparado quirúrgicamente conducía indefectiblemente al cadalso.
un ejemplo de una persona de la que se ha hablado aquí, el capitán médico Manuel de Cárdenas y Rodríguez. Esto es un caso de un soldado, un divisionario, uno de nuestros guripas, que en una operación descubierta frente al enemigo, antes del amanecer, reptando sobre una zona, digamos, fangosa, pues van a dar un golpe de mano, los rusos se dan cuenta y empiezan a defenderse con fuego de mortero. Con tan mala fortuna como que a este chico le entra un proyectil de mortero por ahí, lo hunde 1,5 metros de profundidad en el fango, no estalla porque la espoleta supuestamente estaba en mal estado y se evacua según el protocolo y se lleva a un hospital, un puesto quirúrgico avanzado. Y el doctor de Cárdenas, junto con el doctor Cogollo y otros dos más, pues le extraen el pepino, por así decirlo, después de proteger el quirófano y a todos los heridos ingresados con sacos terreros, y cuando lo arrojan el proyectil fuera, porque en aquel momento no tenían los TEDAS, no estaban allí disponibles, pues la explosión por poco derrumba el edificio entero. El mismo doctor Cogollo que tenía la sangre fría, esto es como queda un quirófano después de operar bajo el fuego de la artillería enemiga, tenía la sangre fría en un listado, esto es meramente anecdótico, los datos están en las tablas y están indexados. En una recogida de datos de la actividad quirúrgica, pues pone cuando era bajo el fuego de la artillería, bajo el fuego o hubo hostigamiento de los cazas enemigos, o cuando estaba la infantería rusa rodeando el hospital, que también ocurría muchas veces. La flexibilidad de la línea de combate hacía que muchas veces nuestros cirujanos operaran mientras que iban y venían los efectivos de uno de otro ejército. Hablando ya de los hospitales, la estructura hospitalaria de retaguardia, y ya me queda poco para terminar mi presentación, eran hospitales en sentido estricto, tenían servicios de hospitalización, quirófanos reglados, quirófanos de urgencia, asistencia a múltiples víctimas, capacidad de realización de pruebas complementarias, laboratorio de análisis, laboratorio de anatomía patológica, y ya ahí sí que había presencia de las enfermeras españolas. 150 mujeres que estuvieron allí dando lo más bonito que tenían, que era su tiempo e incluso su vida, su salud. En este hospital teníamos adelantos que nosotros ni nos imaginamos, como equipo de radioscopia de última generación, quirófanos a los que se podía operar con luz natural, importantísimo, un servicio de cocina. Cuando nosotros llegamos allí, hombre, yo no sé a ustedes, a mí la col fermentada de varios días no me gusta lo mismo que un plato de fabada. Entonces, fue un gran problema afrontar ese tipo de gustos y, claro, se producían reacciones de los estómagos españoles frente a ese tipo de dieta. Bueno, pues cuando empezamos a hacer nuestro pan, empezamos a recibir de España nuestro choricito, nuestra lenteja, nuestro garbancito, pues ya la cosa se hizo más llevadera. El servicio de lavandería, pues también importante, fundamental. Eso ya se descubrió en la sanidad militar en los tercios de Flandes, porque lo primero que se hacía con los heridos era lavarlos y escamondarlos de arriba abajo. Otra cosa que los alemanes pues no hacían y que se quedaron muy sorprendidos era que nosotros hacíamos sesiones clínicas conjuntas, medicina con enfermería, para un mejor cuidado, una mejor atención de nuestros heridos. Pues al menos al final de cada día se intentaba hacer una pequeña reunión donde se comentaban determinados tipos de incidencias y se repasaban los casos más significados del día. Desde esos hospitales se evacuaban ya a los centros de convalecientes una vez estabilizados los heridos, pues a aquellos que no podían ser reincorporados al servicio activo en el combate. Para ello se disponía de unos trenes hospital. Aquí vemos que los heridos españoles estaban más tiempo fuera del tren hospital que adentro, y estos trenes no solamente tenían, esto es un primer plano, estos trenes no solamente tenían un quirófano portátil dentro, sino que tenían varios equipos quirúrgicos que podían solucionar situaciones de agravamiento de estos heridos, ya de por sí bastante complejos. Los casos más serios eran evacuados por medios aéreos, ya fuera con estas pequeñas avionetas llamadas cigüeñas, como ustedes conocen, las Fischer-Storch, que permitían aterrizar y despegar en apenas 20 metros y que también eran utilizados para el transporte de personalidades, o bien en este avión que el ejército había alquilado a la compañía Iberia, este Junkers, y que al final de la contienda, cuando el ejército fue a devolver el avión, que se utilizó no solamente para evacuar las bajas, sino como estafeta para mantener comunicado al frente con las cartas y con determinados tipos de comunicación importantes. Cuando Iberia volvió a valorar el avión tenía tantos agujeros de bala que bueno, ya era inviable para el servicio, con lo cual yo no sé qué pasó al final con el avión, pero Iberia no lo puso en servicio. Los hospitales convalecientes, como último escalón, como último eslabón de nuestra cadena asistencial y evacuación, eran los sitios en los que
se prestaban cuidados que hoy en día nos parecen muy naturales, pero que entonces no era habitual, no era natural. Servicios de rehabilitación, de fisioterapia, con la confección de determinado tipo de prótesis para los amputados, y era donde estaban también ubicados los tribunales mixtos hispano-alemanes para la peritación del daño corporal de cara a las indemnizaciones que aún hoy día se siguen percibiendo. Instituciones como el Banco del Comercio alemán y otra serie de empresas pusieron a nuestra disposición pues, residencias para el asueto y para el descanso y para la recuperación de nuestros heridos. Y como anécdota, pues este es el campo de fútbol del hospital de Königsberg. Nos ofrecieron poner unas carpas ahí para dar unos conciertos y hacer una serie de cosas culturales, y nosotros queríamos jugar fútbol. Esta imagen corresponde a un partido de España-Alemania que ganó España por 3-1, con la salvedad y la sorpresa para los alemanes de que el portero español le faltaba un brazo y una pierna. No quiero terminar mi presentación sin hacer una mención muy especial a las enfermeras. Las enfermeras hicieron de madre, hicieron de hermana, hicieron de abuela, algunos, y hicieron de amigas, hicieron de acompañantes. Cuando no podían curar, acompañaban; cuando no podían acompañar, callaban. En los bombardeos, los heridos más graves eran aquellos sobre los que sus enfermeras se tiraban y despreciaban el bajar al refugio antiaéreo para proteger con su cuerpo la posible caída de cascotes, incluso de proyectiles, y gracias a la intervención de ellas, pues no solamente se salvó muchas vidas a nivel corporal, sino también a nivel mental y espiritual. Había una obra en curso sobre la enfermera divisionaria, con lo cual yo al libro le he quitado casi un capítulo, pero al final pues, el otro parece que va a tardar un poquito más en salir. Todos pensamos que en el frente del este todo el mundo moría por el frío y por las balas y por las bayonetas, pero también había enfermedades de infectos contagiosas, y había neumonía, y había picaduras de insectos, y había mal control de las aguas fecales, mal control de los alimentos, y se pusieron en marcha algunas innovaciones como estaciones de despiojamiento o de esterilización de la ropa para evitar determinado tipo de parásitos. ¿Cómo fue nuestra relación con los médicos alemanes? Los médicos alemanes tenían una pequeña superioridad al principio, o una imagen de superioridad, porque desde principios de 1901 a 1939 ellos habían obtenido 11 premios Nobel y nosotros nada más que uno, el del pobre capitán médico Ramón de Cajal. Y bueno, pues parece que ellos iban un poquito de sobrados, no coincidían con que nosotros fuéramos a desarrollar una buena labor allí, pero el hecho del trabajo día a día, codo con codo, y las innovaciones, las aportaciones que nuestros profesionales proporcionaron, hicieron que al final la relación fuera muy buena, con admiración por ambas partes. Otra cosa que hay que decir de nuestros colegas alemanes, que empezaron a participar en las reuniones científicas, sobre todo porque al final de las sesiones clínicas se servía una copita de vino español. Y aquí ven ustedes estos médicos de la Luftwaffe que después de la copita de vino español acabaron toreándose entre ellos. Esto que ven ustedes aquí es una innovación traumatológica, que son clavos de Küncher, se llaman. Son unos clavos que, por ejemplo, para la fractura de un hueso largo como el fémur, cuando un hueso se rompe, pues hay que alinearlo y mantenerlo, esos fragmentos alineados, pues se utilizan este tipo de clavos, ahora ya un poquito más modernizados. El tal Küncher era un teniente médico que estaba en una unidad vecina a la División Azul y venía a comer, y venía a las sesiones clínicas y venía a las copitas de vino español. Se hizo famoso en la División Azul porque era un tío muy grande que era capaz de romper todas las bombillas de una sala a cabezazo. Después de la copa de vino español, claro. Bueno, pues este buen hombre estuvo muy denostado en Alemania en los años 50 y 60 porque él nunca renegó que había estado combatiendo en el frente del este y había estado con sus compañeros españoles. En un congreso en los años 60 en Estados Unidos, de la Sociedad Americana de Cirujanos Ortopédicos, dijeron los americanos: por rato, esto es un invento de lo bueno, los clavos del doctor Küncher. Y otro día, no, perdone, esto me lo han enseñado los españoles de la División Azul, porque fíjense qué curioso, ven el aspecto, la sección que tiene esto, ¿no les recuerda una varilla de un paraguas de los antiguos, los de toda la vida? Pues era una innovación de un cirujano murciano, al que hago referencia en el libro, un cirujano militar murciano que durante la Guerra Civil inmovilizaba la fractura con varillas de paraguas. Y este hombre, el tal Küncher, decía: no, mire, esto es el método español. Y dijeron los americanos: no, el método español es el de Trueta, esto es el de usted. Y no, por Dios, al cabo de los años, Küncher, que hablaba un poquito español, cuando estuvo en una de las conferencias aquí en Madrid, la Sociedad Internacional de Traumatología, dijo: señores, les pido disculpas, yo he intentado defenderlo todo lo que he podido, siempre he dicho que esto lo he aprendido de ustedes, pero lo han puesto a mi nombre, que yo sé que para ustedes es impronunciable.
con lo cual la Sociedad Española de Traumatología y Ortopedia pues no lo he hecho. Importante, y se ha hecho una mención explícita aquí, las relaciones con el pueblo ruso. España desplazó ginecólogos y España desplazó pediatras, y ustedes dirán, porra, pero si entonces no había mujeres en el ejército en primera línea y los niños, pues sí. Aquí hay distintas imágenes, las que, bueno, estas son señoras paniencas de entonces, que les daban de comer a los divisionarios. Aquí más de uno se echó su novia rusa, y bueno, pues eran miles los niños que venían en tropel para trabajar de ordenanza y recibían su pequeño sueldo. Todos los trabajadores de la zona, que fundamentalmente eran mujeres y ancianos, puesto que los varones en edad fértil estaban en el Ejército Rojo, unos queriendo y otros sin querer, pues todos se ofrecían. Y en las celebraciones, siempre que hay población local, vemos algún divisionario por medio, pues qué curioso. Incluso aquí no se ve muy bien, esto es un entierro y uno de los que lleva el féretro es un divisionario español. Esta historia de aquí, me la contó César Igañez, es una historia muy entrañable. Este señor recorrió más de 400 kilómetros con su caballo para traer a su nieto a un hospital español, porque sabía que los médicos españoles operaban a los niños rusos. Y aquí hay 2 pediatras españoles con varios niños rusos. El tema de los judíos, ahí están. Los judíos eran empleados, si eran buenos profesionales, eran empleados en nuestros hospitales. Bueno, hay también mucha referencia a enfrentamientos con los soldados alemanes, españoles frente a alemanes, por defender a los judíos. Con lo cual, esta es una foto de varios españoles con algunos chicos judíos. Aquellos que dicen que la División Azul fue a Rusia a aniquilar, a asesinar y a matar, aquí tienen un poco de argumento para enfadarse más conmigo. Y les voy a dar más. Estos son soldados rusos. El de abajo es un aviador derribado que está siendo atendido por las tropas sanitarias españolas. Y esto es un tanquista ruso. Después de destruir un vehículo acorazado y comprobar que todavía había personas dentro vivas, los soldados españoles se lanzaron en tropel, los sacaron a todos, les salvaron la vida, los atendieron y los evacuaron. Eso no lo hacían los alemanes. Ya para terminar, simplemente quería referenciarles que estuvieron alrededor de 248 médicos estuvieron indexados con distintos empleos y en distintos momentos de la campaña, y prestaron una asistencia fuera de toda esperanza. Se les había encargado, se les había encomendado una labor ardua, difícil y muy complicada de cumplir, pero cumplieron con ella. Este es el doctor Joaquín Anel, el doctor García Bravo Ferrer, el doctor Rodríguez de la Borgoya, el doctor Cogollo, y este de aquí, este muchacho tan simpático de la pipa, es nuestro común amigo. Me permiten, es que, bueno, yo entré en esto de la División Azul gracias a él, y César Ibáñez Cagna está permanentemente presente siempre en todas nuestras obras. Y para terminar, le voy a hacer, como sevillano, le voy a poner la cita de otro sevillano, periodista del bando republicano, que dijo que ser español es hacer profesión de fe en el heroísmo, en el sacrificio. Y si se trata de hablar de heroísmo y de sacrificio, nadie mejor que la División Azul. Muchas gracias. Muchas gracias. Prometía la tarde y aunque ha sido más tiempo del que era habitual en una presentación de un libro, francamente ha merecido la pena. Muchísimas gracias, generales, señoras, señores, por estar aquí. El tiempo que he estado aquí, aparte de estar disfrutando de lo que se contaba, he estado viendo las caras de todos ustedes. Y aparte de asustarme viendo a antiguos generales que me han tratado bien, pero en fin, que como eran mis jefes, estoy un poco asustado cuando los veo, he visto una atención tremenda y que han estado disfrutando. Tienen que venir más. Les vamos a dar muchas más oportunidades para que disfruten. Ahora tienen el libro para quien quiera recibirlo firmado por el autor, que vale la pena, ya solo vale la pena, y que disfrutemos, que sigamos interesados en la historia de España. Muchas gracias a todos.